Llevo aquí 142 días, que no sé cuántos son en meses porque en mi clase ellas son mayores y eso ya no lo dan. Pero yo me adapto rápido. He visto entrar el sol por esta ventana una y otra vez. He escuchado cómo la clase respira cuando está llena y cómo se queda en silencio cuando está vacía. El tiempo aquí no pasa en relojes, pasa en sombras, voces y pasos que vienen y se van. Aunque mejor dejarme contaros la historia desde el principio. A este sitio me trajo una de las chicas más majas que conozco. Y la única que conozco. Se llama Gladys. Yo creo que somos mejores amigos. Cuando llegué aquí, no tenía bolsa, y me avergonzaba que las demás papeleras me pudieran ver así. Pero ella me puso la primera bolsa y me colocó aquí, en lo que ahora sé que es una clase. De vez en cuando viene a cambiarla, ya que como habéis visto antes, las personas que vienen aquí me tiran de todo. ¡Oh, sí! Ellas dos son Dora y Celeste. Poca gente les tira cosas dentro, creo que es porque intimidan un poco, son súper altas. Pero siendo sincero, yo quiero conocerlas. Seguro que son muy majas, como Gladys. Además, aquí... Bueno, me siento un poco solo. Pero bueno, como iba diciendo. En este sitio he aprendido de todo. Y también he visto de todo. He aprendido las partes del cuerpo, gracias a una chica a la que todo el mundo llama la mitocondria. También he aprendido algo de moda. ¿Y cómo olvidar la clase de los números? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo muchas, pero creo que me las guardaré para mí. Oh sí, esta es mi favorita. Es la clase de los dibujos con nombres. En clase lo llaman mapa, pero a mí este nombre no me gusta. En esta clase hablan sobre que al parecer existen otros lugares en lo que llaman mundo. ¿No es increíble? Cuando todo está oscuro, me imagino en otros sitios. Y me encanta. Que se caracteriza por... Pero a las 10, no me falles. Sí, pero esta noche la vamos a ver. Esos fueron los últimos momentos que pasé vivo. Cuando creía que todo estaba perdido, frente a mí apareció Gladys con su magia y me salvó la vida. Y por si no fuera suficiente, cuando me devolvió a clase, me puso al lado de Dora y Celeste. ¡Oh! ¿Pero qué? Oye, ¿dónde me llevas? Hola. ¿Estás bien? Me han hablado. Hola, sí, hola, estoy bien. Bueno, más o menos tuve una grieta, pero ya no me duele mucho. Siempre quiero conoceros y sois muy altos y... Madre mía. Tranquilo. Aquí cabemos todas. Después de eso estuvimos hablando todo el día. Sabía que sí que eran majas. Ahora ya no estoy solo. A veces pasan cosas malas. Cosas que te rompen un poco. Pero a veces esas cosas te cambian de sitio. Y al final, eso no está tan mal. Falling in your say